Me llamó muchísimo la atención los nombres de los animales y pensaba yo, claro, este libro tendría que haber salido mucho antes, pensando precisamente en los nombres de los animales. Uno no, no se da cuenta precisamente de los nombres ni de los animales. Y en este contexto de terrible el tema del medio ambiente, me pareció brillante este libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Muchas gracias. Pues es un libro que empecé a escribir hace más o menos 3 años, un poquito menos, quizás 2 años, em, y que se me ocurrió un día porque para alguna cosa que estaba yo escribiendo, se me ocurrió buscar la etimología del nombre de algún animal, que es algo que yo hago muy seguido en mi escritura para adultos, digamos. Sí. Siempre que me trabo, siempre que tengo algún problema, recurro mucho a la etimología. Siempre me abre la imaginación, la curiosidad, me lleva a evocaciones distintas, a planos de sentido que no se me habían ocurrido. Y, y bueno, desde niña me gustaban mucho las etimologías. Tengo una mamá a la que le encanta inventar etimologías. Mm. Y tuve clases de etimología como muchos niños en la adolescencia. Eran muy malas. La verdad es que era prácticamente hacer planas, memorizar, y eso es una pena porque las etimologías son historias fantásticas, maravillosas, asombrosas detrás de las palabras que usamos todos los días. Entonces, un poco la idea de este libro fue eso, fue devolverle a estas palabras que normalizamos, que tenemos... pues sí, que utilizamos como moneda corriente, devolverle ese pasado, esas historias que traen consigo, para que los niños vayan agarrando este amor por el lenguaje, por las etimologías, la lingüística y la literatura y los animales también, ¿no? Por supuesto, como dices, no es casual que eligiéramos los animales, para empezar, porque a los niños les encantan, a las niñas y a nosotros, a mí también, es Ujú. algo que nunca he perdido, esa fascinación por los animales. Y también porque vivimos en un momento en que la relación entre los seres humanos y la tierra y todo lo que eso implica, no todos los seres vivos que ahí habitan, está muy deteriorada, corre un grave peligro y bueno, de ahí viene este libro. Sí, sobre todo cuando uno habla con los defensores de la naturaleza, ellos establecen siempre lo separados que estamos de la naturaleza. En realidad, empezamos el día y si no tenemos una planta, si no tenemos algo verde, algo, en realidad ni siquiera sabemos que estamos dentro de la naturaleza, ¿verdad, Carmen? Sí, totalmente. Y los nombres de los animales, saber lo que hay detrás de esos nombres, recupera un poco este vínculo cultural y afectivo que tenemos que procurar con la naturaleza para que no se quede solo en lo informativo, ¿no? Para que no se quede solo en nombres que memorizamos, que utilizamos y que los animales se vuelvan sujetos y dejen de ser objetos, ¿no? Ujú. La bailarina de Tarento, Colorado, Animal de Río, son unos nombres fantásticos. Por supuesto que yo amo el animal de río, me fascina ese animal. ¿Cómo sabías ya todos esos nombres o los fuiste descubriendo también con el libro? Ah, no, los fui descubriendo. Más bien me di a la tarea de investigar animales que tuvieran en la etimología de su nombre historias divertidas, Mm. fascinantes, asombrosas, porque bueno, hay animales que me encantan, pero que tienen de pronto nombres mucho más, con una etimología mucho más evidente, ¿no? Si pensamos, Claro, por ejemplo, en el cien pies, bueno, está claro. claro a qué se refiere. La orca, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero si pensamos justo, por ejemplo, en la horca, nunca se nos ocurre que viene de los demonios, del infierno, Claro, ¿no? Entonces, claro. em, justo descubrir esas historias ocultas era mi tarea y fue una investigación divertidísima. Ujú. La otra vez escuchaba yo que Sorsal no cantaba tan bien como Carlos Gardel. Entonces también en ese contexto pensaba yo, claro, hay que escuchar también las voces de los pájaros, ¿no? Porque pensamos que canta de determinada manera y tampoco es así, digamos, ¿no?
Eso me fascinó con esas 400 voces que tú hablas del sinsontle, ¿no? Sí, sin duda, tenemos que aprender de nuevo a escuchar la melodía particular de los pájaros, que en ciertas cosas se parece mucho al canto de los humanos y en ciertas cosas es algo totalmente distinto, ¿no? Ahora, Jueder Niños y por otro lado esta editorial y por otro lado la ilustradora que me pareció brillante, ¿cómo se hace un libro así, digamos, ¿no? Porque, no sé, por ahí esperábamos tuyo una novela, ¿no? O un libro de poesía y no un libro de esta naturaleza, ¿no? Pues la verdad es que fue muy orgánico todo. Este es el primer libro que hago yo para niños. Bueno, Ujú. había hecho una compilación de cuentos de hadas para la Secretaría de Cultura hace mucho tiempo, pero digamos, de mi propia escritura, este es el primer libro que hago así y yo conozco bien a Rafael López, editor de Weathers. Le conté que estaba escribiendo este libro y de inmediato se interesó. Y yo de inmediato pensé en Rachel Levitt, que es Ujú. la ilustradora con quien he trabajado en varias ocasiones y siento que Ujú. tenemos mucha afinidad en, pues, estilística, que nos entendemos muy bien, trabajamos muy bien, entonces le conté el proyecto, le mandé los textos y ella se puso a trabajar con muchísima libertad pues, en este libro que creo que al final salió muy bien. Sí, se quedó espectacular. Ojalá el precio esté también acorde con los niños y pueda ser vendido a mucha gente también, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, Weathers es una editorial chilena, entonces Claro, ahí los precios de claro, importación, exportación son complicados, pero claro. sí, esperemos que sí. También hay apoyos de concursos, ¿no? Para que se Ujú. compren los libros para las bibliotecas de las escuelas, etcétera. Estamos viendo eso y ojalá que salga esa Ujú. oportunidad. Muchas felicidades. Y por otro lado, acaba de llegar un libro también a la redacción que se llama Mucha Madre y quería terminar con tu apreciación sobre ese libro. Yo siempre digo que tú fuiste como la primera que empezó a hablar de la madre en México. Probablemente a lo mejor algunos digan que no, pero yo lo que siento es que a partir de ahí mucha gente empezó a hablar del tema de la madre en México. ¿Lo sientes así? Pues no, me cuesta mucho trabajo tomar ese papel. Yo siento que, por ejemplo, estaban ahí Daniela Rea, Brenda Navarro, y por supuesto hacia atrás Rosario Castellanos, Elena Garro, un montón de gente hablando de la maternidad, pero creo que sí coincidió a la salida de mi libro Línea Negra con una discusión creciente sobre el tema de la maternidad, cosa que me emociona y me alegra muchísimo. Y este libro a mí me parece fabuloso porque aporta sobre todo a esto que es tan importante, que es acabar con la idea monolítica de la maternidad universal y aportar a la diversidad de las maternidades, ¿no? Tenemos que hablar mucho más de estos temas y este es un libro que va de muchísimos enfoques, muchos estilos, ilustraciones maravillosas, también es un libro objeto hermosísimo, bueno, con un diseño de Andrea Fuentes fabuloso y de Almadía también, por supuesto, y de muchas ilustradores, entre ellas Rachel Levitt, acá de nuevo, así que yo estoy feliz de ser parte de Sí, esta hermosa antología. sí, yo lo que digo de todas maneras es que tú hablaste primero de la madre disidente, digamos, ¿no? De esta maternidad discutida, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me quedo para mí con eso y hablar un poco de qué es ser madre disidente, qué es observar la maternidad con otros ojos, Carmina. Es la última pregunta. Gracias. Pues yo creo que es parte del movimiento feminista que está arrasando el mundo y que ojalá lo siga haciendo, porque además no puede hacerlo suficientemente rápido, hay gente muriendo. Em, y, y creo que es muy importante replantearnos por completo las maternidades, ¿no? Acabar con esos estereotipos, con esos tabús, con esos prejuicios
que depositan toda la responsabilidad de la crianza en las madres, que construyen estas maternidades heteropatriarcales que son tortuosas verdaderamente. Tenemos que apostar por crianzas colectivas, por nuevos modelos de cuidados, por sistemas nacionales de cuidados, por transformar nuestra sociedad entera para que los cuidados entre los seres humanos y con el medio ambiente estén en el centro de la discusión, en el centro de la economía y en el centro de nuestra sociedad si queremos que la humanidad sobreviva. Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica, a ti. Saludos a tu hijo. Gracias.